Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, un saludo cordial para todos. Gracias por acompañarnos en este domingo, en este nuestro encuentro dominical. Y hoy vamos a hablar de 5 poderosas lecciones que Jesús les enseñó a sus discípulos. De una cosa estoy seguro, y es que la vida de los discípulos cambió después de aprender estas 5 lecciones. Las 5 lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos fueron unas lecciones muy prácticas, no teóricas, prácticas. Y en esas lecciones ellos aprendieron a ver a Jesús de una manera diferente, de una manera poderosa. ¿Quiere ustedes saber cuáles fueron estas 5 lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos? ¿Quiere saber por qué la vida de ellos cambió? ¿Quiere saber cómo les enseñó Jesús a sus discípulos a verlo? Pues acompáñeme en los siguientes minutos, porque estoy seguro que así como la fe de los discípulos fue fortalecida después de esta enseñanza, la nuestra también será fortalecida. Acompáñeme entonces en esta transmisión, en este nuestro encuentro dominical. 5 poderosas lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos. Recuerde, mi amiga y mi amigo, que hay un grupo, una red de intercesores, personas alrededor del mundo que se unen a este tiempo, a nuestra transmisión dominical, pero que se unen también a nuestras transmisiones de oración de lunes a viernes. Recuerde que a esta misma hora, 10 de la mañana, hora de Colombia, nos conectamos para orar juntos a Dios, de lunes a viernes. Así que, si usted dice, quisiera que alguien me acompañara en oración, tengo una dificultad, quisiera que alguien orara por mí, pues sabe que aquí nos va a encontrar siempre. 10 de la mañana de lunes a viernes para orar y también el día domingo. Debe saber también que hay un grupo, una red amplia de intercesores alrededor del mundo, personas que están orando por ustedes hoy en el transcurso de la semana. Personas que se unen en las transmisiones en vivo, pero que se unen también a lo largo del día. Es decir, hay personas que están orando por usted no solo en este momento, sino en el transcurso del día. Y aquí nos va a encontrar siempre, repito, para orar unos por otros. Y recuerde que también tenemos todos los días nuestro devocional de crecimiento espiritual y personal a las 7 en punto de la noche, un devocional que compartimos con todos nuestros amigos y nuestras amigas. Así que conéctese siempre a nuestros devocionales que están en nuestro canal de YouTube. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Nos encuentra allí como Rodrigo Riaño del Castillo en nuestro canal de YouTube. Ahora, mi amiga y mi amigo, permítame entrar con el tema el día de hoy. 5 poderosas lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos. Estas 5 poderosas lecciones de Jesús, al igual que sucedió con los discípulos, nos van a enseñar a usted y a mí a conocer a Jesús de una manera diferente. Como lo decíamos hace algunos instantes, estas 5 lecciones fueron prácticas, muy prácticas, no teóricas, prácticas. Y estoy seguro que la fe de los discípulos se fortaleció. Y así como la fe de ellos se fortaleció, la nuestra también se va a fortalecer después o a medida que vamos escuchando esta transmisión. De algo estoy seguro, y es que después de estas 5 lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos, ellos no volvieron a ser los mismos. No volvieron a ser los mismos. Vamos a hablar hoy de 4 cosas que hizo Jesús. Vamos a hablar de 4 hechos de la vida de Jesús. Y de esos 4 hechos, de esas 4 cosas, vamos a extraer 5 lecciones muy prácticas que, repito, nos van a fortalecer en la fe y nos van a enseñar a ver a Jesús de una manera diferente. Así que le invito para que las estudiemos en esta transmisión, en este nuestro encuentro dominical. Pues permítame, mi amiga y mi amigo, hacerle primero un panorama acerca de ese inicio del ministerio de Jesús. Resulta que luego de Jesús ser bautizado por Juan, fue y ayunó 40 días. Luego de esos 40 días de ayuno, como lo mirábamos hace 8 días, Jesús se enfrentó a la tentación y venció la tentación. Y a partir de allí inició su ministerio. Jesús se da la tarea de enseñarle a la gente. Jesús se da la tarea de sanar enfermos. Dice
los evangelios que mucha gente le seguía. Quiero invitarle para que lea y escuche cómo lo relata Mateo. Hoy vamos a enfocarnos mucho en Mateo, así que si usted allí tiene su Biblia y quiere seguirnos la lectura, lo puede hacer. Mateo capítulo 4, del verso 23 al verso 25, dice que Jesús recorrió toda Galilea. Y recorrió toda Galilea haciendo algo bien interesante, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Así empezó Jesús su ministerio, predicando en las sinagogas, enseñando en las sinagogas y hablándole a toda la gente acerca del evangelio del reino, del propósito por el cual él había venido. Pero también dice otra cosa, y es que Jesús empezó a sanar a la gente del pueblo. Le traían enfermos y Jesús ponía las manos sobre él, daba una palabra de fe y la gente se sanaba. A raíz de eso, de las enseñanzas de Jesús en la sinagoga, a raíz de las predicaciones y a raíz de los milagros y sanidades que hacía, dice el verso 24 de Mateo 4, que la fama de Jesús se difundió por toda Siria y le empezaron a traer los enfermos. Todos aquellos que tenían dolencias, le empezaron a traer a los afligidos por diversas enfermedades, le empezaron a traer a Jesús los atormentados, le trajeron los endemoniados, los lunáticos y aún los paralíticos. Y dice el verso 24 que Jesús los sanó a todos. Luego el verso 25 dice que a raíz de eso, le repito, mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán empezó a seguir a Jesús. Eran los primeros días de su ministerio. Estaba Jesús apenas iniciando su ministerio. Ya había mucha gente que le seguía. Y con toda esa multitud que seguía a Jesús, dice la Biblia que él sube al monte. Y allí Jesús les da una enseñanza a ellos. Y es la enseñanza que nosotros conocemos como la enseñanza del Sermón del Monte, de la cual habla Mateo en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo número 7. Luego ya viene el capítulo 8 de Mateo. Y dice el capítulo número 8 de Mateo que cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le estaba siguiendo. Mucha gente le seguía. Luego Jesús baja del monte y se va a un lugar llamado Capernaum. Y dice la Biblia que allí en Capernaum empezó a realizar una serie de sanidades. Siguió predicando, siguió enseñando, le siguieron trayendo enfermos y él empezó a orar por los enfermos. Y luego, cuando se vio rodeado, dice las Escrituras, de mucha gente, Jesús le pidió a sus discípulos, aún Jesús no había escogido a todos los apóstoles, pero sí tenía mucha gente que le seguía y tenía unos cercanos, y a esos cercanos, a esos discípulos le dice Jesús que por favor se subieran todos en la barca y que pasaran al otro lado del lago. Y a partir de allí, escuche eso, a partir de ese momento suceden 4 cosas poderosas, 4 cosas extraordinarias que estoy seguro marcaron la vida de los discípulos, marcaron la vida de aquella gente que iba en la barca, de aquella gente que estaba alrededor de Jesús. Suceden 4 cosas poderosas, o Jesús hace 4 cosas poderosas que fortaleció la fe de los que le acompañaban y que cambió la vida de aquellos que le acompañaban, de aquellos que iban en la barca. ¿Cuáles fueron las 4 cosas que sucedieron? ¿Cuáles fueron las 4 cosas que Jesús hizo, que se convirtieron en una enseñanza poderosa para los discípulos, que fortalecieron la fe de ellos? Pues vamos a mirarlas a partir de este momento. Y de esas 4 cosas, de esos 4 hechos de Jesús, vamos a extraer 5 lecciones muy prácticas, le repito, que nos ayudarán a fortalecer la fe. En cada una de estas lecciones, en cada uno de estos hechos, en cada uno de estos milagros de Jesús, vamos a ver el poder y la autoridad de Jesús en todo su esplendor. Estoy seguro, mi amiga y mi amigo, de algo, y es que al terminar este tema, en algunos instantes, nuestra fe cambiará, nuestra fe se fortalecerá. ¿Y sabe por qué? Porque aprenderemos a ver a Jesús
de una manera diferente. ¿Cuáles fueron las 5 verdades? ¿Cuáles fueron las 5 enseñanzas que Jesús le enseñó a sus discípulos? 4 hechos donde vamos a ver el poder y la autoridad de Jesús en pleno. Mucha atención, este es el primer hecho, la primera lección y la primera verdad que vamos a aprender de Jesús el día de hoy. Número 1. Dice Mateo, vamos a seguir en Mateo, hoy nos vamos a quedar en Mateo. Dice Mateo capítulo número 8 del verso 23 en adelante que Jesús subió a la barca. Por favor, no se me pierda de todo el panorama que le hice ahora. Jesús lo siguió mucha gente y con toda esa gente fue al monte y en el monte empezó a predicar y dio a conocer lo que conocemos, el Sermón del Monte. Luego baja del monte, va a Capernaum. Al ver que mucha gente lo seguía, quiso un momento de descanso y le dice a sus discípulos: subámonos a la barca y vamos al otro lado. Y dice que Jesús subió a la barca y con él sus discípulos. Recordemos que los discípulos eran hombres expertos en navegar. Los discípulos eran pescadores, estaban acostumbrados al mar, estaban acostumbrados a la bravura del mar, estaban acostumbrados a los fuertes vientos, estaban acostumbrados a tempestades que se desataban en medio del mar. Eran expertos navegantes. Pero dice el relato bíblico de Mateo capítulo 8 verso 23 que estando en la barca se desató una fuerte tempestad, se desató una fuerte tormenta. Dice que a tal punto que las olas se metían en la barca. No que estaban a punto de meterse a la barca, no, las olas se metían en la barca. Y resulta que mientras eso ocurría, Jesús estaba durmiendo. Lo que nos da a entender que Jesús era 100% humano, experimentó cansancio, experimentó ganas de dormir, deseos de dormir, y era tal su cansancio después de unos días de arduo trabajo que se quedó dormido en la barca y en medio de semejante tormenta. Y dice que los discípulos, cuando vieron que la barca estaba a punto de hundirse, fueron y despertaron a Jesús y le dijeron: oye Jesús, por favor, sálvanos que nos hundimos. Estaba Jesús durmiendo y ellos bajaron desesperados, estaban temerosos, estaban angustiados porque pensaron que la barca se iba a hundir. Quiero que se imagine esto. Lo decíamos hace algunos instantes. Si expertos navegantes, personas que estaban acostumbradas a los fuertes vientos, a que la barca fuera azotada por el mar, si ellos estaban asustados, si ellos estaban temerosos, si ellos estaban nerviosos, si ellos estaban pensando que se iban a hundir, entonces imagínense cómo era la tormenta. Si ellos estaban acostumbrados a ver eso. Y dice que en medio de ese temor despiertan a Jesús y le dicen: Jesús, sálvanos, sálvanos que nos hundimos. Y Jesús le dijo: oiga, ¿y ustedes por qué están tan asustados? Qué poco confían ustedes en Dios. Ustedes confían muy poquito en Dios. Ustedes son hombres de muy poca fe. Y dice la Biblia que Jesús se levantó y le ordenó al viento, le ordenó a las olas que se calmaran. Y a partir de ese momento todo quedó muy tranquilo. Y los discípulos, después de ver semejante milagro, se quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: oye, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este al que estamos siguiendo? ¿Quién es este que se subió al mar? ¿Quién es este que le enseña a la gente que hasta el viento y las olas le obedecen? La naturaleza le obedece, el viento le obedece, las olas le obedecen. ¿Quién es este hombre? Los discípulos se quedaron aterrados. Lo cierto es que allí vino un primer milagro y los siguientes 4 milagros pegaditos, seguiditos, que va a relatar Mateo son extraordinarios y vamos a ligarlos de tal manera que vamos a ver el poder de Jesús, no solo el poder y la autoridad de Jesús en todo su esplendor. Prestemos atención a las siguientes palabras, mi amiga y mi amigo. Dice el relato bíblico que Jesús se levantó. Jesús estaba durmiendo
y los discípulos lo despertaron con temor. Y dice que Jesús se levantó y le ordenó a las olas, le ordenó al viento que se calmara. Y a partir de ese momento todo quedó muy tranquilo. Todo quedó muy tranquilo. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Jesús, a la difícil situación, la reprende. Ahora, ¿qué es reprender? Reprender es corregir con autoridad un comportamiento. Eso es reprender. Si usted en algún momento alguien le pregunta, ¿y qué es reprender? Reprender es corregir con autoridad un comportamiento. Préstele atención a esas palabras. Corregir, autoridad, comportamiento. Eso es reprender. Corregir con autoridad un comportamiento. Y eso fue lo que Jesús hizo. Reprendió. Ahora, ¿a quién reprendió Jesús? Si analizamos bien esta historia bíblica, este milagro que Jesús hizo, Jesús reprendió dos cosas. Número uno, a los discípulos. Los discípulos estaban asustados, los discípulos estaban temerosos de pensar que la barca estaba a punto de hundirse. Los discípulos estaban nerviosos, con miedo, con temor, pensando que se iban a ahogar. Ahora, Jesús no los reprendió por haberlo despertado. Jesús no le dijo, a ver muchachos, estaba durmiendo todo tranquilo, estaba cansado y me despertaron. No, Jesús no los reprendió por haberlo despertado en ningún momento. Ni Jesús tampoco los reprendió por haber ellos dado voces de auxilio en ningún momento. Jesús no se enoja porque usted y yo le contemos nuestra necesidad. Jesús no se enoja porque usted y yo estemos temerosos y asustados y le contemos lo que nos sucede. No, Jesús no se enoja por eso. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús reprendió en los discípulos? Lo que Jesús reprendió en los discípulos fue su falta de fe en medio de las circunstancias. La circunstancia era adversa, la situación era difícil y los discípulos se dejaron llenar de miedo y de temor. Y Jesús reprendió en ellos la falta de fe en medio de la situación difícil. Escuche esto. A esas alturas, los discípulos ya habían visto algunos milagros de Jesús. A esas alturas ya habían escuchado algunas enseñanzas de Jesús. Es cierto, no llevaban mucho tiempo con Jesús, eran los primeros días de su ministerio, eso sí es una gran verdad, pero habían escuchado palabra, habían visto el poder de Dios en acción. Y Jesús reprende en ellos su falta de confianza. En medio de las circunstancias difíciles, Jesús reprende su falta de confianza. Mire, igual sucede en nuestra vida. Si usted y yo nos dejamos llenar del temor, de miedo, de ansiedad en medio de la circunstancia adversa, en medio de la dificultad, pensando que ya es lo último, que nos vamos a hundir, pues Jesús también va a reprender en nosotros la falta de confianza. Que le podemos llevar ante Él nuestra necesidad y decirle, Dios, mira este problema, mira esta dificultad, Dios, ayúdame, fortalece en la fe. Pues eso está bien, pero lo que Dios iba a reprender en nosotros es la falta de confianza en medio de la situación difícil. Quiero que sepa esto y es, Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, ¿qué más reprendió Jesús? Número 2, Jesús reprendió al viento y a las olas. Lo primero que Jesús reprendió fue la actitud y el comportamiento de los discípulos. Y lo segundo que reprende es el viento y a las olas. Jesús ordenó con autoridad que las olas, que el viento cambiaran su comportamiento, que se calmaran. Mire, el teólogo y predicador Adam Clarke, quien vivió en los años 1700, decía que probablemente, escuche esto porque lo leí y me pareció bien interesante. Decía este predicador de hace 300 años, decía que probablemente la tormenta fue provocada por el mismo Satanás. A Satanás se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Así la Biblia da a conocer a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Y decía este predicador, lo más probable era que Satanás provocó la tormenta. Decía este teólogo que a lo mejor Satanás vio allí la gran oportunidad de acabar de una vez por todas y de un solo tiro
a Jesús y a sus discípulos. Decía este teólogo, a lo mejor Satanás pensó: los tengo a todos junticos, los voy a ahogar, voy a hundir la barca y así de una vez por todas voy a derrotar el propósito de Dios. Lo que Él esté tejiendo hacer, lo voy a destruir de una vez. Está preparando predicadores, pues los voy a ahogar a todos. Pero Satanás olvidó que Jesús, escuche esto, tenía poder y tenía autoridad aún sobre la misma creación. Y allí, en medio de las circunstancias que se levantaron a querer dañar, a querer hundirlos, Jesús se levanta y reprende. Jesús, con una orden, con toda autoridad, corrigió el mal comportamiento de las olas y los vientos. Y eso es lo primero que quiero que note el día de hoy. Que el Jesús al cual usted y yo le oramos todos los días, que el Jesús en el cual usted y yo creemos, que el Jesús que habita en nuestro corazón, que el Jesús al cual le dijimos: Señor, entra a nuestra vida, tiene poder y tiene autoridad, escuche esto, sobre todo lo creado. Se lo voy a repetir. Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado. Y manifestó Jesús tal autoridad que los discípulos se quedaron aterrados. Ya habían experimentado milagros, ya habían visto muchos milagros, pero ellos se quedaron sorprendidos y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Mire, en medio de cualquier situación difícil, en medio de cualquier adversidad que quiera levantarse, tenga presente esto: que el Jesús al cual usted y yo le aceptamos, que el Jesús que vive en nuestro corazón, tiene todo poder, tiene toda autoridad sobre toda la naturaleza, sobre todo lo creado en los cielos y en la tierra. Luego dice Mateo que cuando Jesús llegó a la otra orilla, después de que todo se calmó, ellos siguieron navegando y Jesús llegó a la orilla. Y justo cuando llega a la orilla, dice que dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Mire, es que lo que le estoy hablando son lecciones prácticas, van seguidas una de la otra. Los discípulos vienen de experimentar semejante milagro, imagínense usted eso, semejante milagro, y se preguntaban y se hablaban entre ellos en medio de la barca, y justo llegan a la orilla y se levantan dos hombres que estaban atormentados por demonios. Ellos vivían entre las tumbas, en cementerios, y salieron entre las tumbas y se presentaron a Jesús. Dice la Biblia que estos dos hombres endemoniados eran tan peligrosos que nadie se atrevía a pasar por el camino. Nadie se atrevía a pasar. Eran peligrosos. Y cuando los dos hombres, escuche esto, cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, dice que los demonios gritaron y empezaron a decirle a Jesús: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué nos vas a hacer? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos vas a castigar antes del juicio final? Y dice el relato bíblico que no muy lejos de allí habían muchos cerdos, y los demonios le suplicaron a Jesús que por favor los dejara entrar en los cerdos, que ellos salían de ese hombre, pero que los dejara entrar en los cerdos. Y Jesús les dio permiso para entrar en los cerdos. Y dice la Biblia que los demonios salieron con la autoridad, con el poder que Jesús tenía sobre ellos. Salieron los demonios de estos dos hombres y entraron a los cerdos. Y todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago. Y dice las Sagradas Escrituras que se ahogaron. Otro hecho, otro milagro poderoso de Jesús. Estamos hablando de 4 hechos, de 4 milagros de Jesús. El primer milagro, el primer hecho, es donde Jesús calma la tormenta y Jesús le demuestra a sus discípulos y nos demuestra a nosotros que Él tiene poder y que Él tiene autoridad sobre todo lo creado, sobre la misma naturaleza. Y ahora, en esta ocasión, frente a estos dos hombres que están siendo atormentados, que están siendo poseídos por espíritus inmundos, por demonios, por fuerzas satánicas, por el mal,
escuche esto, Jesús con una palabra de poder, con una palabra de autoridad, los saca de ellos y los envía a los cerdos. Mire, estos demonios querían hacerle daño a estos dos hombres. Lo que querían estos demonios eran destruir a estos dos hombres. Ahora, para los que se preguntan, ¿y cómo nos damos cuenta de eso, que los querían destruir? Porque eso fue lo que pasó con los cerdos. Cuando los demonios entraron en los cerdos, ellos enseguida corrieron y fueron destruidos. Y eso mismo que los demonios hicieron en los cerdos era lo que iban a hacer y lo que pretendían hacer, lo que buscaban hacer con este par de hombres. Y ese día, escuche esto, estos dos hombres que vivieron durante mucho tiempo atormentados por espíritus inmundos, recibieron liberación de parte de Jesús. Jesús reprendió, escuche esto, con autoridad a los demonios y ellos salieron de esas personas. Aquí encontramos a Jesús demostrando su poder, demostrando su autoridad sobre las fuerzas del mal, sobre toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Y esto es lo segundo que quiero que tenga presente acerca de Jesús. Jesús les está dando una enseñanza a sus discípulos. Jesús quería que sus discípulos lo vieran de una manera diferente. Apenas estaba iniciando su ministerio, apenas se iba a dar a la tarea Jesús de escoger a sus apóstoles. Ya tenía gente que lo seguía, pero iba a escoger a sus apóstoles. Y Jesús quería que ellos le conocieran, que ellos vieran algo diferente en él. Y Jesús hace 4 milagros seguidos. En el primero, Jesús le dice a sus discípulos en esta lección: mire, yo tengo poder, yo tengo autoridad sobre todo lo creado. Y ahora Jesús en esta lección les está diciendo a sus discípulos: mire, yo tengo poder, yo tengo autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Mire, el Jesús que usted y yo tenemos en nuestro corazón, el Cristo que murió en la cruz, que está con nosotros, que nos acompaña siempre, tiene poder sobre toda hueste de maldad, sobre todo demonio, sobre todo principado, sobre toda obra de hechicería, brujería, contra todo aquello que se quiera levantar en contra nuestra. Jesús tiene poder y Jesús le enseñó eso a sus discípulos. Jesús, guardando las proporciones, le estaba enseñando a sus discípulos lo que hace un leoncito con sus pequeños leones. ¿Qué hace un león o una leona con sus pequeños leones? Coge una presa, pero no la mata del todo, la lleva medio muerta para que sus leoncitos empiecen a jugar, para que empiecen a aprender a cazar. Eso es lo que hace la leona y el león con sus cachorros, enseñarles. Y Jesús lo que está haciendo aquí con estos hechos, con estos milagros, es enseñándole a sus discípulos quién era Él, el poder y la autoridad que Él tenía, a quién era el que estaban realmente siguiendo. Mire, usted y yo que nos llamamos hijos de Dios, usted y yo que nos llamamos cristianos, no por ser de una religión, sino por ser seguidores de Cristo. Somos cristianos no porque una religión nos ampare, no. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, porque creemos en Cristo, porque seguimos las pisadas de Cristo. No estamos hablando de ninguna religión. Y como cristianos debemos conocer quién es Cristo, el poder y la autoridad que tiene Él. Y hasta ahora hemos visto que Él tiene poder y autoridad sobre todo lo creado, pero también Él tiene poder y autoridad sobre todo espíritu de maldad, sobre todo aquello que se levanta desde los mismos infiernos a querer dañar nuestra vida, a querer obstaculizar nuestro crecimiento y nuestra relación con Dios. Eso era lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos en cada uno de estos milagros. Por esto decíamos al iniciar la transmisión, no eran enseñanzas teóricas, eran enseñanzas prácticas, lo que los discípulos estaban viendo y lo que estaban aprendiendo. Ahora, viene un tercer hecho, viene un tercer milagro. Y en estos milagros Jesús les está enseñando a sus discípulos la manera correcta en la cual ellos debían de verlo.
Escuche este tercer milagro. Y me llama la atención, repito, porque son seguidos, muy seguidos los milagros. Es uno detrás de otro y cada uno muestra faceta diferente del poder de Jesús. Ahora resulta que después de ellos ver actuar a Jesús con poder y autoridad sobre los demonios, en el capítulo 9 de Mateo, Jesús le dice a los discípulos que por favor entren de nuevo a la barca y vayan al otro lado, que fueran a otra ciudad. Y dice la Biblia que cuando llegaron a esa ciudad, unas personas le llevaron a un hombre que estaba acostado en una camilla. Le llevaron a un hombre paralítico. Esta historia la hemos leído en otras ocasiones como los 4 amigos del paralítico. ¿Recuerda los que rompieron el techo, los que llegaron y le bajaron a Jesús allí a sus pies? Pues es la misma historia, sino que Mateo la cuenta un poco resumida. Y dice el relato bíblico que cuando Jesús vio que estas personas, que los amigos del paralítico tenían fe y confiaban en Jesús, Jesús le dijo al hombre, Jesús le dijo al paralítico: ánimo amigo, te perdono tus pecados. Y resulta que dice el relato bíblico que algunos de los maestros de la ley que estaban en ese lugar empezaron a hablar entre ellos. Empezaron a pensar: ¿y quién se cree este? ¿Qué se imagina este? ¿Se cree acaso un Dios? Este hombre está muy equivocado, muy equivocado. Y dice la Biblia que Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando. Y se dirige directamente a ellos y les dice: oiga, ¿y ustedes por qué piensan? Oiga, ¿y ustedes por qué piensan algo tan malo? Y le dice a esta gente: díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? ¿Qué es más fácil? Pues mire, para demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados, entonces vean lo que voy a hacer. Y dice la Biblia que Jesús le dijo al paralítico, a ese hombre que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice la Biblia que el hombre se levantó y se fue a su casa. Y dice la Biblia que cuando la gente vio esto se quedó impresionada y empezó a alabar a Dios por haber dado ese gran poder. Mire, mi amiga y mi amigo, le repito, estos milagros fueron seguidos. Es una serie de milagros, 4 milagros, y vamos por el tercero. Y el intervalo de tiempo entre milagro y milagro era relativamente corto. Y en cada milagro Dios estaba mostrando su poder, no solo a la gente, sino a sus discípulos. En cada milagro lo que Jesús estaba haciendo era mostrándoles a los discípulos, enseñándole a los discípulos la manera correcta de verlos, la manera correcta en la cual ellos debían ver a Jesús. Los discípulos, recuerden, eran nuevos en ese caminar. Apenas Jesús estaba iniciando su ministerio. Y Jesús quería que ellos vieran realmente quién era el que le había hecho el llamado. En cada milagro, Jesús estaba dándole a los discípulos lecciones muy prácticas y poderosas sobre el poder que él tenía. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: mire, yo tengo poder sobre todo. Permítame y retomo. Se sube a una barca, se desata una fuerte tempestad, una tormenta que por poco hunde el barco, y Jesús se levanta y con una palabra lo calma todo. Los discípulos se quedaron asombrados de ver el poder de Jesús sobre la naturaleza, sobre todo lo creado, al punto que se preguntaron: ¿y quién es este hombre? Y Jesús allí les da una enseñanza poderosa y les dice: mire, yo tengo poder, yo tengo autoridad sobre todo lo creado. Luego, minutos después, ven cómo 2 hombres salen en medio de las tumbas endemoniados, demonios que querían acabar con la vida de 2 hombres. Y Jesús, con poder y autoridad, le habla a los demonios salen de ese hombre, ellos quedan libres, los demonios obedecen a Jesús. Y reciben los discípulos
una lección poderosa. Ellos aprenden a conocer que el Jesús al cual seguían tenía poder, tenía autoridad sobre todas las huestes de maldad, sobre los mismos infiernos, sobre todos los demonios. Y ahora, ese mismo día, reciben otra lección intensiva del poder de Dios en acción. Un paralítico llegó a los pies de Jesús. Un paralítico que estaba siendo cargado por 4 amigos. Y dice la Biblia que cuando Jesús ve la fe de ellos, le dice al paralítico: ánimo, mi amigo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Un tercer hecho, un tercer milagro y una tercera verdad que Jesús le da a conocer a sus discípulos. Y es que Jesús tiene todo poder, toda autoridad sobre el pecado. Que Jesús tenía y tiene el poder para perdonar pecados. Mi amiga y mi amigo, mire, todos pasamos por tentaciones. Todos pasamos por situaciones donde nuestra propia naturaleza busca arrastrarnos para hacernos caer. Pero en medio de cada tentación, quiero que sepa esto: Jesús siempre nos mostrará una puerta de salida. Primera a los Corintios capítulo 10 verso 13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero también dice que Dios es fiel y que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará junto con la tentación la salida para que podamos soportar. Tenemos a nuestro lado a Cristo Jesús, no solo aquel que venció las fuerzas del mal, sino también a aquel que nos da las fuerzas para vencer la tentación. Y si hemos caído, porque como humanos caemos, como humanos nos equivocamos, yo caigo, todos caemos, todos nos equivocamos. Si hemos caído, sabemos que tenemos a nuestro lado, que estamos siguiendo a aquel que tiene el poder de perdonar pecados, que estamos siguiendo a aquel que nos da nuevas oportunidades. Él tiene el poder de eso, de darnos nuevas oportunidades. Así que si usted ha caído, no se quede en el suelo pensando que ya las oportunidades se fueron. No se quede en el suelo pensando que la puerta se cerró. Tenemos a Jesús, aquel que tiene autoridad, aquel que tiene poder para perdonar, aquel que tiene poder y autoridad sobre el pecado. Y eso fue lo tercero que Jesús le quiso enseñar a sus discípulos. Tengo poder sobre todo lo creado, sobre toda naturaleza. Tengo poder y autoridad sobre toda hueste de maldad, sobre todo principado demoníaco, sobre el mal tengo poder. Tercero, tengo poder para perdonar pecados. Tengo poder para darte una nueva oportunidad. Pero también en este mismo hecho hay una cuarta verdad acerca de Jesús. Y es que Jesús tiene el poder sobre la enfermedad. ¿Está viendo eso, mi amiga y mi amigo? ¿Se da cuenta usted de esa lección tan poderosa que Jesús le está dando a sus discípulos? ¿Se da cuenta de la lección que el Señor Jesús nos está dando a usted y a mí en esta mañana? Nos está enseñando a conocerlo. Créalo, el conocer esta verdad fortalece nuestra fe. Mire, yo no sé cuál es su lucha el día de hoy. Yo no sé cuál es la dificultad que usted está viviendo el día de hoy. Pero quiero que sepa esto, que Jesús, el que está a nuestro lado, tiene el poder sobre cualquier situación, sea la que sea. Le repito, tiene el poder sobre lo creado, tiene el poder sobre las fuerzas del mal, tiene poder sobre el pecado y ahora vemos que también tiene poder sobre la misma enfermedad. Y escuche este cuarto hecho y la quinta enseñanza de Jesús. Lo habíamos dicho, 4 hechos, 4 milagros, 5 lecciones. Este es el cuarto hecho y la quinta lección. Y está también en Mateo capítulo número 9. Dice que después de que Jesús sanó a este joven paralítico, vio a Mateo y lo invitó a formar parte de su ministerio. Mateo estaba como uno de los seguidores de Jesús. Era parte de todos los que le seguían. No era discípulo, pero cuando Jesús lo vio,
en medio de todas estas lecciones, a lo mejor Mateo estaba así, con los ojos bien abiertos y pendiente y viendo todo lo que Jesús hacía. Y Jesús, al ver el interés de Mateo en él, lo invitó a formar parte de su ministerio, lo llamó. Luego, dice las Sagradas Escrituras, que unas personas le empezaron a preguntar a Jesús acerca del ayuno. Y escuche esto. Dice la Biblia que mientras Jesús estaba hablando con ellos, porque eso fue seguido, mientras Jesús estaba hablando con ellos, se presentó un hombre ante Jesús. Este hombre que se presentó ante Jesús se arrodilló ante él y le dijo a Jesús: Jesús, mi hija acaba de morir. Mi hija Jesús acaba de morir. Pero de algo estoy seguro, le dice este hombre a Jesús, pero estoy seguro que si tú vienes y pones tu mano sobre mi hija, estoy seguro que ella volverá a vivir. Y dice la Biblia que Jesús se levantó y se fue con él, con este hombre. Y sus discípulos también lo acompañaron. Y en medio del camino, mientras Jesús iba caminando a la casa de este hombre, pasaron donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Una mujer que tenía una enfermedad donde perdía muchísima sangre, tenía un flujo de sangre durante 12 años. Y dice que cuando Jesús pasó por allí, vio la fe de esta mujer. Y dice que esta mujer tocó el manto de Jesús y esa mujer quedó sana. Sucedió ese milagro en ese camino mientras Jesús iba a la casa de este hombre llamado Jairo. Jesús sana a una mujer con flujo de sangre. Y me imagino que allí también aprovecha Jesús para fortalecer la fe de Jairo. Un hombre que le estaba pidiendo que por favor orara por su hija, pusiera las manos sobre su hija que había muerto. Y dice la Biblia, en el verso número 24, que Jesús siguió caminando hasta la casa de Jairo, de este judío. Y cuando llegó, vio a unos músicos que se estaban preparando para el entierro. Vio a mucha gente llorando y vio a gente dando gritos. Y Jesús le pidió a la gente que salieran de allí. Y empezó a decir que la niña no estaba muerta, sino que la niña estaba dormida. La gente se empezó a reír de Jesús. Y Jesús, al ver que la gente se burló de él, Jesús los sacó a todos de la casa. Tomó de la mano a la niña y dice que la niña se levantó. Y todos en esa región supieron lo que había pasado. Esto lo relata Mateo capítulo 9, del verso 18 al verso 26. Este es el cuarto milagro. Y ahora el milagro que hace Jesús es un milagro de resurrección. Una mujer, una niña que había muerto, al sentir la mano de Jesús sobre ella, vuelve a vivir. Y Jesús, a través de este milagro, escucha lo que le voy a decir, le demuestra a los discípulos y le demuestra a la gente que Jesús tenía poder, tenía autoridad aún sobre la misma muerte. Mire, mi amiga y mi amigo, lo que pretendo con este mensaje, lo que pretendo al mirar estos 4 milagros seguidos, es que usted y yo aprendamos a mirar a Jesús de la manera correcta. Sin lugar a duda, lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos era que ellos aprendieran a verlo de la manera correcta. Mire, lo he dicho muchas veces, lo he dicho en devocionales y en transmisiones. Nosotros podemos mirar a Jesús de 3 maneras diferentes. Nosotros podemos mirar a Jesús como el Cristo histórico, como aquel que vino a partir la historia de la humanidad, como aquel que vino, que existió, que fue muy importante. Algunos lo mirarán como un profeta, otros hasta reconocerán lo que vino a hacer, que vino a morir en la cruz, pero no se atreven a abrir su corazón. Y no más. Usted y yo podemos llegar hasta allí, ver a Jesús como el Cristo histórico, como el Cristo de la historia de la humanidad. Pero también podemos ir un poco más allá y conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Podemos abrirle nuestro corazón a Él. Y eso es bueno, y eso es necesario, y eso es importante hacerlo. Si no le abrimos nuestro corazón, si no lo reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro perdonador, pues no obtendremos salvación. Pero podemos quedarnos también solo allí, conociendo solo eso de Jesús, que es nuestro perdonador, que murió en la cruz y que perdonó nuestro pecado, y quedarnos allí.
Y si nos quedamos allí, créalo, pues nos vamos a privar de conocer y de recibir lo mejor de parte de Jesús. Pero también podemos ver a Dios de una manera diferente, y esto es lo tercero. Podemos ir más allá. No solo recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. No solo reconocer lo que hizo en la cruz y lo que sigue haciendo a favor nuestro, sino también darnos a la tarea de conocerle. Darnos a la tarea de relacionarnos con Él. Los discípulos, mi amiga y mi amigo, están empezando a relacionarse con Jesús. Los discípulos apenas están empezando su llamado. Apenas están empezando un caminar con Cristo. Y en sus primeros milagros empiezan a preguntar: ¿y quién es este hombre? ¿A quién es que nosotros estamos siguiendo? Y Jesús allí les empieza a demostrar quién es Él verdaderamente. Jesús allí les empieza a demostrar que Él, Jesús, al que ellos seguían, era el que tenía poder de parte de su Padre, poder y autoridad, repito, sobre todo lo creado. Jesús tiene poder y autoridad sobre toda la creación. Ese es el Jesús que usted tiene. Ese es el Jesús con el cual usted camina, el que tiene poder y autoridad sobre toda la creación. El Jesús con el cual usted camina es el Jesús que tiene poder y autoridad sobre toda hueste espiritual de maldad. Jesús tiene poder y autoridad para reprender todo aquello que se levanta en el mundo espiritual para querer destruirlo. Jesús tiene poder y autoridad sobre el pecado. Si hemos pecado, tenemos perdón en Cristo Jesús. El Cristo que seguimos tiene el poder de levantarnos, de restaurarnos, de darnos nuevas oportunidades. El Cristo al cual seguimos, número 4, tiene poder y autoridad sobre la enfermedad, que es aquello que se ha venido a levantar últimamente. Dios tiene poder y autoridad sobre la enfermedad. Y el Cristo al cual usted y yo seguimos tiene poder, repito, aún sobre la misma muerte. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cómo estamos mirando a Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? Mire, cuando se presenten situaciones adversas en nuestra vida, pensemos en eso. Pensemos en estas lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos. Pensemos en esta transmisión de hoy. Pensemos en el poder y la autoridad que Jesús tiene. No permita, mi amiga y mi amigo, que nada le desenfoque. No permita, mi amiga y mi amigo, que nada le robe la paz. No permita, mi amiga y mi amigo, que nada le robe la fe. Aprendamos a ver a Jesús de la manera correcta. Usted y yo estamos al lado de aquel que todo lo puede. Y permítame cerrar esta transmisión leyéndole lo que dice Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al verso 11. Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que por esa razón Dios, su Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el verso número 11, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Escuchó eso lo que dice el verso número 10? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y aún debajo de la tierra. ¿Cuál es la situación que está viviendo hoy? Todo se tiene que doblar en el nombre de Jesús. La enfermedad se dobla bajo el glorioso nombre de Cristo Jesús.
Eso que se ha levantado a querer destruir su familia o su hogar, se dobla en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Eso que se ha levantado a querer dañar su vida espiritual, su relación con Dios, se dobla en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Toda rodilla se dobla. Todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tiene que doblegarse ante el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 4 hechos, 4 milagros, 5 lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos. 5 lecciones que usted y yo aprendemos hoy para aprender a ver a Jesús de la manera correcta. Créalo, mi fe es fortalecida cuando sé eso. Y espero que su fe también sea fortalecida hoy al saber quién es el que usted tiene a su lado. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por esta palabra, Señor, que recibimos en esta mañana del domingo. Tu palabra dice que tú tienes poder y autoridad y que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que doblegar bajo el glorioso nombre de Cristo Jesús. Señor, Mateo nos habla de 4 milagros poderosos. 4 milagros que nos dejan 5 lecciones maravillosas para conocer tu poder, para conocer tu autoridad, para conocer tu gloria, para conocer quién es el que está a nuestro lado, quién fue el que murió por nosotros, quién es el que habita dentro de nosotros. Señor, hoy creemos que todo lo tienes bajo control. Los vientos y las olas te obedecieron. Tienes poder y autoridad sobre todo lo creado. Nada se escapa de tu mano. Tienes poder y autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Señor, y hoy sabemos que aquello de los infiernos, aquello que se levanta a querer dañarnos, todo espíritu, toda brujería, hechicería, toda fuerza de maldad que se levanta a querer dañar, ahora es cortada y doblegada bajo el glorioso nombre de Cristo Jesús, porque tienes poder y autoridad sobre las fuerzas del mal. Hoy aprendemos que tienes poder y autoridad para perdonar nuestro pecado, para darnos nuevas oportunidades. Gracias por el perdón. Gracias porque tienes poder y autoridad para sanar. Gracias, Señor, porque en este momento sabemos que te mueves con milagros poderosos en medio de la vida de cada persona enferma. Hoy tu mano se mueve para sanar, para levantar, para hacer milagros, para regenerar órganos, para arreglar sistemas en el glorioso nombre de Cristo Jesús, porque tienes, Cristo, poder y autoridad sobre la enfermedad. Y gracias porque tienes poder y autoridad sobre la misma muerte. Venciste la muerte en la cruz. Resucitaste, Señor, a muchas personas que habían muerto porque querías demostrar eso, el poder y la autoridad. Querías enseñarnos eso, que ni la misma muerte, Padre, puede pasar por encima de ti. La muerte se tiene que sujetar a tu glorioso nombre. Gracias, Señor, porque esa muerte espiritual también se sujeta, Señor, a tu glorioso nombre, porque tú nos das vida, vida en abundancia, Dios. Gracias por lo que tienes para nosotros. Tú eres un Dios de vida, Señor. Tú eres un Dios de vida. Tú eres un Dios de vivos y no de muertos, dice tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que se conecta. Bendícelos a ellos y sus familias. Y si usted, mi amiga y mi amigo, aún no ha hecho una decisión por Jesús, si quiere usted dar ese paso de conocer a Cristo, yo le invito para que haga esta oración conmigo y repita conmigo. Dígale: Señor Jesús, hoy abro mi corazón ante ti. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Hoy abro mi corazón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y gracias por hacerme un hijo tuyo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigas y mis amigos, gracias, muchas gracias a ustedes por conectarse, por estar siempre en cada una de nuestras transmisiones. 5 poderosas lecciones que Jesús les enseñó a sus discípulos.
Conéctese a nuestras transmisiones, a nuestros devocionales. Recuerde, si usted desea adquirir el libro Diario de un Vencedor, lo puede adquirir a través de Amazon. Nos vamos. A ustedes, amigas y amigos, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga y de nuevo, gracias por hacer parte de esta gran familia. Se les ama.